Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Empezamos a arrancar, parece que ya se ve en YouTube. Como siempre, pues tendréis probablemente un minuto más o menos de retraso, no lo sé. Habrá que calcularlo, pero yo creo que sí, que aproximadamente vais a tener un minuto de delay. Es lo que tiene. Pero bueno, vamos a empezar con el meollo cuanto antes, porque hoy tenemos muchas cositas. Así que venga, empezamos con la cabecera y vamos a darle. 3, 2, 1, dentro cabecera. Y aquí estamos, muy buenas. Vale, pues hoy tengo muchas cosas que contaros, ¿vale? Lo primero de todo, bueno, han llegado más figuras, pero en vez de enseñaros hoy las figuras, fui a Quijabar el otro día, ¿vale? Y se me ocurrió la feliz idea de hacer un mini blog con el móvil, que no se ve, pero bueno, ahí lo veis el móvil. Y entre otras cosas, pues tomé bastantes fotografías y tomé vídeos sobre la exposición de Dragon Ball, donde, curiosamente, estaban expuestas todas las figuras. Todas, 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 todas. Entonces lo que voy a hacer va a ser una recopilación de eso, y ya que algunos sentisteis interés la semana pasada por las figuras que tenía y demás, pues os voy a enseñar todas las figuras que hay y os diré las que tengo, las que no tengo y demás en ese vídeo. Además había bastantes dioramas, en plan las figuras ahí expuestas con un fondo bastante guapo y demás. Y luego había como dos estatuas así gigantes de Goku y Vegeta. Estaba muy guapa la exposición, de verdad. Y nada, estuve intentando buscar figuras para mí y para algunos compañeros y amigos y tal, y no hubo mucha suerte, la verdad. Pero bueno, me llevé por lo menos un día bastante entretenido, en general. Y hoy, principalmente, el All Week Japan trataba sobre reaccionar vídeos. Y os dejé varias encuestas. Os dejé una encuesta a través de YouTube, a través de la plataforma de comunidad, y dejé otra a través de Twitter. Uy, por primera vez no he dicho Twitter. Bueno, a través de Twitter y a través de la pestaña de comunidad de YouTube. Y más o menos, nadie aportó ningún vídeo así fuera de los que yo había puesto. Que de hecho esperaba que, bueno, puse los más vistos. Pero jolín, esperaba que alguien comentara y dijera, ah, pues no, pues yo quiero que lo haga sobre, yo qué sé, otro vídeo cualquiera. Y no. O sea, os ceñisteis simplemente a las recomendaciones que puse. Así que bueno, en vista de que vamos a ver quién fue la ganadora. Me parece que había sido un segundito. Hasta mirar. Pero creo que era el de traduciendo películas porno. Sí, en Twitter con 13 votos, que se hicieron 13 votos, el 46% era traduzco películas porno. Y la segunda, insultos en japonés. En YouTube, en cambio, la ganadora fue... ¿Hubo cuántos votos? Espérate. 8 votos. Y la ganadora fue Juego de beber con japonesas borrachas. Y la segunda, traduzco películas porno. Que eso si lo sumáramos a, a las de Twitter, pues quedaría la primera como las pelis porno la ganadora. Entonces empezaremos con ese. Y después... creo que tocaría... Sí, 12, 15... Sí, tocaría el de juegos de beber con japonesas borrachas. Gaijin Hunters. Y por último, el de insultos. Bueno, el último en realidad sería el del vello púbico. Que curiosamente es el vídeo más visto de mi canal y el que nadie ha marcado. O sea, bueno, en Twitter sí. Marcó alguien eso ahí. Pero bueno. Así que bueno, vamos a empezar entonces con este otro. Con el de... ¿Qué decía? El de traducir películas porno. Vamos a buscar el vídeo, lo primero. Y a ver cómo hago para compartir el fragmentito de ventana. Aquí.
tengo que sacar... A ver... capturar... Ventana. Sí, esto tenía que haberlo preparado antes, pero... De hecho tuve un problema. Os cuento. Tuve un problema porque cuando... navegador. Cuando estaba preparando ahora lo del directo, hacía -20 o así, no se le ocurrió la mejor cosa que coger y calarse a mi ordenador. De hecho estaba haciendo... ¿cómo os explico? Bueno, lo de Zoom. Y Zoom decidió calarse. Y me dejó ahí pues un poco con el culo vendía. Porque tuve que reiniciar el ordenador, intenté cerrar el proceso y demás, y no hubo manera. Entonces, pues bueno, no quedó más remedio que reiniciarlo entero, volver a configurarlo entero para volver a poner la retransmisión, y justito a tiempo pude ponerlo. Así que por los pelos, básicamente. A ver, vamos aquí a la pestaña de mi canal. Y entonces ahora, aquí, si recortamos esto, porque no me apetece que veáis ni mis favoritos, ni mis marcadores, ni nada así. Vamos a hacer un poquito de censura. Transformar edición. Recortar por aquí 30, 50, más. ¿Cuánto necesitas que te recorte, hijo mío? Pues 150. Y de arriba, yo qué sé, 200. Perfecto. Aunque ahora que lo pienso, cuando cambia vídeo a pantalla completa, esto no se va a ver igualmente. Pues... mira qué bien. Dichan, no has estado muy fino ahí, no. Definitivamente no. Sí, y es que... Entonces, aquí lo que hacemos... Ah, ya sé cómo hacerlo, chicos. Un segundito. Porque puedo hacer toda la tramiña. No, no la puedo hacer. Nada, sí. Ajo y agua. No queda otra. Transformar, restablecer y a tomar por culo. La pongo en pequeñito. Y la ponemos aquí en una esquina. Chan, chan, chan. Así. ¿Os imagináis que YouTube, por casualidades de la vida, decida decirme: oye, hay alguien que te ha plagiado tu vídeo? Parece que sale contenido tuyo en este vídeo. Y me diga: pues no puedes monetizar este vídeo porque estás copiando a no sé quién. Y yo diga: ah, pues tu puta madre en bicicleta. Así, vamos a dejarlo así. Sí, y así está arreglado. Dios, qué genio soy. Madre mía, soy buenísimo. Entonces esto así. Y esto por aquí. Sublime. Vale, entonces técnicamente ahora deberíais de escuchar, sí, el audio del escritorio y a mí. Y la música esta pues la vamos a quitar. Ahora mismo. Venga. Pues vamos allá. A ver. Ya no me acuerdo de lo que hice en este vídeo, la verdad. Y recientemente, dentro de mis trabajos de traducción, me ha tocado traducir una buena cantidad de... Vale, sí, empezaba explicándolo y demás, muy bien. Ay, mira, el muñequito que me regalaron para mi cumpleaños. Eso se supone que era yo. Con mi camiseta de Dragon Ball. Muy buenas, gente, ¿qué tal? Y encima la llevan en el vídeo. Aquí estamos en otro vídeo más. Es un genio del marketing. Me toca repetir todo el vídeo, porque se veía algo tal que así. Aquí os presento a mi nuevo amiguito. Un regalo de cumpleaños. Ah, por las líneas de la camisa. Joder, sí que estaba más gordo ahí, Se me nota la papada y la barriga. Puta camisa. Como habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de porno. Sí, porque ese es mi nuevo trabajo. No quiere decir que yo haga porno, sino que simplemente lo traduzco. Sí, y es que... Irónicamente mucha gente me preguntó por eso. Yo dije traducir y la gente entendía doblar. Ahora os lo cuento. Pilla sitio. Que si hacía gemidos y demás. Y yo he dicho doblaje. O sea, yo me encargaba de los subtítulos.
el texto consistía en la parte de atrás de la típica película, en el que te viene el resumen y demás, y bueno, me manda a traducirle eso. Vale. Se lo traduzco y me dice, oye, ¿y tú podrías traducirme tal? Y me manda una serie de títulos de películas, y le digo, Y sí, mangas. podría. O sea, También me mandó mangas. me dice, ¿y si fueran audios? Y yo, sí, no veo por qué no. Y dice, a pesar de que la temática sea tal, y yo, sí, ¿por qué no? Qué bien me Joder, vino eso, la trabajo. verdad. Y nada, más Gracias o menos a ese así trabajo, empezó la entre otras cosa. cosas, Empecé estoy aquí. traduciendo una serie de audios de unas películas y ahora pues No me acuerdo cómo se llama el 27 cliente, pero películas que gracias. traducir y 13 cómics. Respecto A a mi eso, experiencia sí, sí que previa dije lo de los traduciendo, cómics. bueno, habéis visto 2 vídeos en los cuales hice de intérprete, pero no teníais ni idea de que también me dedicaba a traducir. Para los que conozcáis Yokai Watch, pues yo fui el que se encargó de hacer los subtítulos de primera antes de que se tradujera al español. Y la película de Así Yokai que los que Watch, la la veáis primera. subtitulada y visteis la película. ¿Y qué más contaros sobre esta maravillosa experiencia? Bueno, ahora cada vez que conozco a alguien nuevo, le digo, bueno, cuando me preguntan, ¿qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Tal, siempre digo, pues mira, doy clases de japonés, doy clases de baile, doy clases de japonés, doy clases de baile. Hostia, soy gilipollas, no he puesto la... Ah, no he puesto la transición. Para que veáis el Y vídeo. traduzco. Mierda. Y la expresión es, ¿what? Sí, sí, la gente flipa y es normal. No es un trabajo que sea Bueno. muy común, no conoces todos los días a alguien que se dedique a ello. Pero bueno, he aquí. Sobre cómo es el día a día haciendo esto. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Lo dije o no lo Primero de dije? todo es que aunque parezca un trabajo sencillo, divertido y todo esto, es bastante duro. Es bastante duro no solamente por la parte de que no te puedes tocar mientras estás viendo la película. Lo dije. No solamente por esa parte, sino porque además, como sabéis, en el japonés existen varios dialectos, con lo cual no se habla siempre el mismo. Vamos a hacer un inciso aquí, ¿vale? Aparte para comprobar... ¿Por qué no se está viendo el vídeo? O sea, ¿no lo estáis viendo? Un segundo. ¿Qué hostias? ¿Cuál es el grupo de WhatsApp, Jichan? Lo tienes en más información del canal. ¿Qué hostias? Espera. ¿Por qué no se está viendo? Qué cabrón. A ver ahora si lo veis moverse. Joder, voy a comprobarlo yo un segundito desde el móvil. Porque si no lo veis no tiene gracia. O sea, solamente se está escuchando. Entonces no tiene un poco sentido. Entonces vamos a ver si yo a mí mismo me veo y esto se mueve. Hola Álvaro, ¿qué tal? Entonces vamos a darle aquí al play y a ver. Japonés neutro. Y bueno, hay palabras, hay expresiones, hay formas de decir las cosas que varían un poco respecto al japonés que normalmente estudias, ¿vale? Qué buen fondo sonoro te puse Entonces, ahí, coño. bueno, es un reto bastante mayor. Yo conozco un poquito del Osaka-ben, que fue donde yo estaba estudiando, en Osaka. Pero claro, de otros dialectos empiezo a descubrir cosas ahora. Sí, esa parte fue Y jodida, es la otra verdad. cosa, que a la hora de hablar y demás, no siempre utilizan el japonés neutro. Utilizan a veces cosas de, yo que sé, de regiones de Hokkaido, de Shimane, vete tú a saber. Dependiendo de la película, dependiendo de dónde esté. Putas películas de pueblos. O sea, la típica madre, típico hijo que viven en un pueblo, el padre se va de viaje de negocios a la gran ciudad y utilizan puto dialecto. Eso sí me resultó jodido, ¿eh? Tengo que decirlo. Esté ambientada y demás, pues utilizan una cosa, utilizan otra. Si encima la película tiene una connotación de la época Edo, de la época de los samuráis. Creo que no estáis viendo moverse el vídeo. ¿Por qué no se ve? Te odio. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no veis cómo se mueve el vídeo? Eso debería de... Debería de verse.
En mis planes y en como lo había hecho previamente, esto se veía. No entiendo por qué no se ve ahora. Y me siento muy indignado al respecto. Me cago en la leche, merche. Yo qué sé, ¿qué le puedo hacer? Para que veáis que se mueva. ¿Alguno sabe por qué no se ve? No tengo ni idea. O sea, esto debería de capturar el vídeo y punto. Y debería de verse cómo se mueve. Por lo menos lo estáis escuchando. Dejadme en los comentarios o escribirme algo, a ver si se escucha o no se escucha. Porque si no, esto no tiene... No tiene fuste. Pero si yo no lo he puesto... Así. Así. Y me he quedado muy bien. Muy guapo ahí pillado. Pues eso, técnicamente esto debería de funcionar. Lo ponemos en automático. Yo le doy así, o bueno, igualmente, aunque vaya en Windows Graphics Capture, tu puta madre. Venga, va. Así, vamos a quitar el pantalla completa, a ver si es por eso. Si yo le doy aquí... Ya también se meten ahí a habla, jugar otras Rubén. formas de expresar las mismas cosas, otras formas de hablar. Vamos, que al final estoy aprendiendo japonés viendo porno. Yo os lo recomiendo. No, está capturando la pantalla. Me cago en la madre que lo parió. Captura en imagen fija, pero no se mueve. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo nada, no entiendo por qué. ¿Veis? O sea, si lo actualizo, guay. Pero si no, no. Y ahora si hago así y lo vuelvo a dar al vídeo, Sí, siempre. ahora sí se ve. Y no, lo digo totalmente en serio, porque... A Si lo pongo en pantalla completa, deja de verse. ¿Por qué no? Vale. O sea, puedes aprender japonés por libros, puedes aprender... Quieto parado. Oye, me está vacilando, en serio. Se estaba viendo hasta ahora. Pues lo dejo así. japonés por YouTube, Sí, por así. páginas web, por Hola. videojuegos, por canciones, por anime, por... Entonces drama, vamos a hacer por una lo que cosita. sea. Pues el porno también es una buena fuente. Sí, el porno enseña muchas cosas. Y el porno es muy buena fuente. Y bueno, más o menos esta es una sencilla explicación de lo que he estado ocupado durante el último mes, casi que llevo sin subir vídeo. Joder, es que no tengo tiempo para nada. A ver. He empezado a dar clases de baile, sigo con las clases de japonés, ahora estoy traduciendo esto. He preparado un par de diseños nuevos para el canal, en plan logos y cosas así. ¿Así? Ya tengo el nuevo Adobe Premiere, con lo cual este vídeo va a ser el último que haga con el CS. Bien. Luego ya empezaréis a ver más mierdas y demás de otros colores y todo. Y hiciste una edición de puta madre, Porque Rubén. gracias al nuevo Premiere, Así. bueno, pues tienes plantillas, tienes otras cosas y puede lucir un poco mejor. Y me gustaría sobre todo probar. Vale, ahora ya lo veis una bien. cámara decente que me van a prestar y a ver cómo es editar un vídeo con una cámara más decente que no sea la del teléfono, que es con lo que estoy grabando ahora. Y al final, a pesar de tener esta pedazo de cámara, estoy grabando vídeos cuando salgo por ahí con el Luego, puto por otro teléfono. lado, he conseguido una capturadora. Ni Ya tan mal. tengo una capturadora para poder jugar a la Nintendo Switch. Sí, para poner la cámara. En principio no tenía pensado hacer gameplays porque... Y la Switch ahí muerta de risa, la pobre. Los anteriores intentos de hacer vídeos de gameplays no fueron muy buenos. La verdad es Porque que no. soy bueno, no tal. Pero bueno, No. es otra faceta que me gustaría entrenar. Sobre todo porque me gusta jugar. Paso gran parte de mi vida jugando. ¿Cierto? Y aparte me gustaría compartirlo. Sí. E intentar, bueno, pues mejorar otro tipo de Y así habilidades. nació el proyecto de Aparte, Twitch, sí, los vídeos el de GTA YouTube Roleplay. Cada vez más recientes, no los tendría tan espaciados. Pero no sé cómo lo Vamos a bajar un poco el audio así. si haré todo Ahora que lo estoy viendo todo. No tengo ni idea. Ahí. Otra cosa que añadiros. Seguidme por Instagram, porque ahora con Instagram TV estoy intentando hacer también vídeos un poquito más lights. Y así fue como dejé de hacerlos también. De día a día. En
plan, quería intentar hacer blogs diarios. Lo que pasa es que, claro, Pero no. No sé qué contar y tampoco tengo... Bueno, no sé qué contar, no. Tengo bastante que contar. El problema es que no tengo tiempo. Adrián, te echo de menos. Sin ti ya no hago stories del Instagram. Ya verás cómo lo hago. Y también puede servir para contestar vuestras preguntas o cosas así, en plan, en vez de hacerlo por texto a la gente que me escribe, puedo hacer vídeos y a lo mejor así puedo ayudar a alguien. En vez de hacerlo por Y al YouTube, final acababa haciéndolo por texto. Si es que, madre mía. Ahora, en plan, comentar cosas de ciertos temas. Sueles tener mucho tiempo libre en Japón, dice. No sé. Tengo que darle un montón Poco. de vueltas ahora al futuro El del poco canal. que tengo lo Y empleo en quería jugar. poner como punto de inflexión este vídeo, contándoos mi nuevo trabajo, Pero no por trabajo, sino por dando otras cosas. limitado mi relación con el Premiere PS6 y bueno, ahora que tengo Te llevaremos en el corazón, Premiere 6. como decía. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Qué guapo. Así que ya sabéis, Guapa. darle a like, suscribiros si no lo Mosquito. estáis, compartirlo por favor. Qué para guapo el llegar a más muñequito, gente coño. y seguir creciendo, que llevo un mes más o menos estancado en... Llego a los 2000 y pico, 2300 me parece que es, 2400 suscriptores. No, Rubenín, no. Ahora ya subiste a más del doble. Y así un cacho. Desesperante. Ahora ha Así que subido, nada, ha subido. darle al mini Rubén y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Adiós, Premiere Pro CS6. Qué grande. Ah, y mi antiguo ending. Qué bonito. Uf, faded. Me encanta. Vale. Ese era el primero. Ahora ya por lo menos podéis ver cómo se mueve y demás. Esto ya es un paso muy grande. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado con mujeres en Japón? Dice el imitador del hentai. ¿Qué es lo más raro que me ha pasado? Uf. No sé. Deja de pensarlo. Mientras vemos el siguiente vídeo, lo pienso. Y te comento. Porque es que... No sé. Vamos a ver el siguiente vídeo y lo vemos. Y lo voy estudiando. El siguiente vídeo hemos dicho... insultos era. Juegos de beber. Japonesas borrachas. Aquí. Luego el de insultos en japonés. Gaijin Hunters. Por ahí. Venga, entonces vamos primero con este. Ya empezamos bien desde el principio. Joder, Misaki. Luego los juegos con el tequila. Y juegos en la mesa de beber chupitos. Tú, sí, tú. Quiero que veas el vídeo hasta el final. Muy bien, pues lo veré. ¿Vale? Sí, sí. Gracias. De nada. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más y esta vez vamos a hablar de... japonesas. ¿Cómo no? Sí. Y es que como habéis podido ver... ¿Por qué me acercaba tanto a la cámara, coño? Ah, sí, porque la tenía en el trípode y quería jugar con Sí, el porque plano. No sé quién pinta a las japonesas como seres mitológicos, intangibles, inalcanzables. Sí, sí, inalcanzables. No. Y es que la verdad no difieren tanto de cualquier chica occidental. Sí, tienen sus costumbres, sí, tienen sus cosas raras. Sí, en los clubs se hacen cosas raras. Ya os enseñé y ya os hablé de lo que se hacía en los clubs a la hora de ligar. Pero a la hora de entablar una relación con ellas o acercaros un poco o de hacer juegos con ellas, no son tan diferentes a lo que sería una chica occidental. Por ejemplo, hoy os voy a hablar especialmente de una experiencia, de una anécdota que tuve en el piso en el que estaba. Y es que, bueno, solíamos hacer bastante... Ahora os contesto, os estoy leyendo, pero, además, jugábamos a las cartas. Que, por cierto, en japonés se dice torampu. Torampu. Esto creo que ya lo comenté en un vídeo. Bueno, da igual. Y los juegos que se pueden jugar con cartas y que ellos conocen, pues por ejemplo, está el de verdad o reto, está también... Fue una gran noche. Buah. Aparte de eso, después acabaron medio en pelotas.
dos chavales y no quisieron desnudarlas a ellas, me cago en Dios. Al fin y al cabo no deja de ser también verdadero reto. Comprenda. No sé si lo comento en este vídeo, También juegan con eso. pero la madre que lo parió, el puto coreanito y el taiwanés, retrasados. Fue ya la que propuso el tema de quitarse ropa, el que no quisiera hacer reto, o el que estaba huevo. perdiera el reto, o el que no quisiera decir verdad. Es decir, la forma de pasar era pagar prenda. Y bueno, pues hubo una noche en la cual pues estuvimos ahí jugando y ya sabéis, ligeritos de ropa. Pero bueno, os voy a Y solamente era yo el que decía, venga, pues en el cual, pues, estuvimos reto, jugando les ponía algo difícil para que pasaran y una de estas, pues, el tal, reto que le pero no. propuse fue gritar, o sea, ay, pues haz no sé qué, una mierda muy fácil. Y de hecho yo pensaba que esto no lo iba a hacer, lo de la ventana. Coger y gritar diciendo, ¡Manco Kayui! Y ella todo preocupada diciendo, no hay nadie para que me escuchen. No people. Me abre, y abre bien la ventana, le quita la mosquitera y todo para sacar la cabeza. La cabeza de esos dos, yo también la quería esa noche. Porque además cuando le tocaba quitarse ropa, se quitaba mierdecitas en plan, que si calcetines, que si el sujetador, pero me dejó la parte de arriba puesta. La madre que la parió. Haku. Oh, soy na. So. Y el tío pasando. Dice, se la pela totalmente. Pero bueno, cumplió. Qué grande Misaki. Estaba muy loca esa chica, pero sí, era un encanto de niña, la verdad. Totalmente. Pasaba pipa con ella. Siempre que llegaba a casa, siempre venía medio borracha ya. O con una cerveza en la mano. De cualquier cosa y ya venía con cervezas encima. Ya venía con cervezas encima y con cervezas encima. En los dos sentidos. Y yo que sé, te juntabas ahí en la cocina y a las risas. Esta mujer. Y luego, ¿qué más os puedo contar? Pues mira, el primer día que la conocí ya contándome cómo iba de depilada. Así, porque sí, de gratis. Con tequila. Porque sí, los juegos de beber también son muy famosos. Qué grande. Yo que sé, te juntas en un izakaya o en cualquier bar así que puedas hacerlo. Y está bastante divertido. De hecho, en Osaka hay varios bares que te permiten hacer este tipo de cosas. Parece más suelta, dice, ¿no? Lo que parece es no la típica mojigata. Era una chica muy divertida. Antes, por ejemplo, el verdadero reto, y no era ni de Osaka ni nada, era de Kyushu, me parece que era. Entonces, si os formáis un grupito, podéis utilizar esto para hacer piques. Y bueno, lo típico que también se hace, por ejemplo, aquí en España. Pues en Japón sí, el juntarse en un grupito como si fuera... Pues ¿cómo se llama? Una isequilla, no, un gokon. Pero en vez de ser el típico gokon aburrido en el cual estás ahí cenando, bebiendo y hablando y bla, pues a beber. En España le llamamos el duro porque era con lo que se jugaba antiguamente. Y jugando, pues eso, a lanzar la monedita y que donde entra, pues a beber. Bueno, en este caso, por suerte, en este país la gente es mucho más limpia y no utiliza las monedas en los vasos que luego a beber. En España no, en España somos mucho más guarros. Y metes la moneda adentro y bebes y... ¡buah! A tomar por culo. ¿El qué? ¿Qué dije? No me acuerdo. No me escuché. Más oíditos de tono de beber tequila. ¿Cómo se bebe el tequila? Pues normalmente coges el tequila... Bueno, perdón. El tequila no, hombre. Un lametazo a la sal, luego bebes el tequila y muerdes el limón. Chupas el limón. Eso. Vale, pues eso... Hay varias maneras de hacerlo. Lo típico es, echas aquí en la mano la sal, haces así, luego bebes el tequila. Bueno, la mano o en el cuello de alguien, eso ya depende de cada uno. Pero si se os ocurre una genial idea, pues podéis obtener un resultado tan divertido como esto. Claro, ahí. A chupar la sal. Y por último, que se te olvida, el limón. Hola André, ¿qué tal?
Y luego se dan situaciones pues muy bonitas como esta. Un buen pico. Sensualidad en estado puro. Ñam. No te toques. En definitiva, que las japonesas no difieren tanto de las occidentales. Y esto pues os lo diría también a vosotras, chicas, que los japoneses lo hacen, pero No. puedo dar No. ciencia cierta de esto. La verdad es que no mucho. Yo es que sinceramente he jugado más con chicas que con chicos. Los chicos, la verdad, Más bien sí, paraditos. son de beber, pero no son tan... Los que yo he conocido, por lo menos, salvo uno, no son muy dados a... ¿De quién hablaba este tipo ahí? de cosas. No son tan lanzados. Suelen ser más bien paraditos. Así que si os gustan lanzados, lo siento. No sé de quién hablaba ahí, la verdad. Con el que me fui más de una vez de karaoke. Y bueno. Voy a ponerme los auriculares porque no sé si estáis escuchando doble también a través del micrófono lo que yo estoy escuchando en los altavoces. Claro, típico. Esto puede ser una jodienda para Puto Yuki. pa esto. Ah, Yuki, mira, lo dije. Sí, vale. De esto os hablaré un día. Y es que los japoneses parece que nacen sabiendo cantar, los cabrones. Porque van Hostia, sí, lo del karaoke. tanto, que mejoran muchísimo. Pero bueno, Cabrones. esto mejor ya hablaremos otro día, ¿vale? Así que nada, ya sabéis. No, que se me va a calar el ordenador ahora por cerrar lo de los Todos keys, los no. datos donde podéis seguirme. Twitter, Facebook, grupo de WhatsApp. Sí, ahí, Discord, venga, va. por un montón de sitios A ver. para hablar. Y la verdad, os invito a que vengáis y participéis un poquito más en el canal. Así vamos a ir creciendo Exactamente, mucho más. que os paséis ahí por las redes. Los del grupo de WhatsApp, que por cierto, Duramente. saludos chicos. Y nada, esto ha sido todo. Hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente. Bye. Venga, bye. Y para acabar también. Ah, no, para acabar los highlights. ¿Luego había algo más? No. ¿Por qué os voy a poner? Vidas como la película, ¿no? Pero con mejor iluminación. Hostia, qué grande. No me acordaba de esa. A ver, antes de seguir con el de los insultos, vamos a responder un par de preguntitas que habéis hecho por aquí. El imitador de hentai había preguntado que si tenía mucho tiempo libre en Japón. La verdad es que no, y no por trabajo, sino porque hago otras actividades. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado con mujeres en Japón? Sigo pensándolo. Yo creo, bueno, decías ahí, me refiero a que has quedado con la típica pirada que dices, ¿dónde me he metido? Yo qué sé. Es que en realidad, sí, alguna pirada sí que me he encontrado. No voy a engañar, vale. Pero no sé, prefiero contar una anécdota más divertida o otra cosa. ¿Por siempre en pijama? Pues sí. Y de hecho lo haría sin la parte de arriba, porque en realidad estoy muriéndome de calor, pero bueno, ya sabéis la política de YouTube con el tema de desnudos. Aunque no se vería nada, que no se viera en una playa, pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. El imitador de hentai, yo llevo 2 semanas viendo vídeos de tu canal y la verdad que son muy interesantes porque tocas temas que la mayoría no hablan de ellos. Sí, es que esa es la idea, porque para hacer lo mismo que hacen otros, no quería. Dice, la que grita me pica el... parece más suelta. Sí, eso ya lo comenté antes, que bueno, no es que fuera más suelta, sino simplemente que era un poquito más abierta de mente. André Dupont saludaba. Dice, ¿notaste que ligabas más en Japón que en España? En Osaka te diría que sí. También porque iba más a saco y porque, bueno, no había tanto guiri. Entonces, pues, era como más especial, era novedad o algo así. Vamos a decirlo, es el diferente. Entonces, bueno, entre que yo ya me lo buscaba y que iba a ello, pues... sí, en general sí. Aquí en Tokio no he salido tampoco demasiado a buscarlo. Pero sí es cierto que, bueno, ahora como hablo más japonés y demás, cuando se me acerca alguien a hablarme, sea tío, sea tía, socializo muy rápido con esa persona. De hecho, ayer, cuando fui a Akihabara, se me acerca un chico todo tímido y empezaba a hablarme ahí. Y dice, ¿te gusta Dragon Ball? Porque llevaba una camiseta de Dragon Ball y estaba buscando figuras de Dragon Ball. Y yo, sí. Y dice, bueno, y empezó a hablarme ahí de cosas y me enseña una cosa en inglés.
Se la acabé corrigiendo porque era algo así como does you like no sé qué. Traía. Y yo, no, esto es do you like porque es segunda persona, bla. Bueno, mierdas aparte. Y me dice, ¿me das tu Facebook? Y yo, mira, te voy a dar algo mejor, te voy a dar mi página porque mi Facebook personal no lo uso. Entonces puedes seguirme aquí. Si te interesan mis vídeos, pues míralos. Y si no, pues que te den. No sé, tenía pinta del típico nerdy que no tenía ganas de hacerle mucho caso, la verdad. En ese momento estaba más pendiente de la chica con la que estaba, que de hecho me estaba mirando con una cara más rara. Y yo, ven para acá, a mí no me dejes solo. Que yo creo que si en vez de pararme un chico me para una chica, pues la situación hubiera sido un poco violenta. Seguro que se hubiera puesto celosa. No sé por qué me da, pero bueno. Intuición masculina. De Andreu Pon, ¿de qué va el tema? Qué pena llegar tarde. Pues está en el título, André. Siempre lo pongo en los títulos. Jordi Guevara, como un zumbido, Christopher. Ve a ver sus vídeos de enseñando Jap. Ah, vale, porque me salta un comentario. Hola, enséñanos cómo se pronuncia la Z en japonés. Vale, efectivamente, ahí, gracias Jordi. Dice André, las chicas de Tokio, Osaka y Pueblo son diferentes. Actitud, forma de interactuar con las personas. Sí, en Tokio son muy frías. En Osaka son más cercanas a la cultura latina. Y las de pueblo, pues solamente tengo experiencia con unas pocas. Sí, la verdad es que 2, 3. Sí. No. Una más salía que el pico una plancha, otra fue Yuka, mi ex, y otra normalita, la verdad. Yo creo que se había adaptado más a la vida de Osaka que otra cosa. Pero bueno. Vamos a seguir con el siguiente. Vamos para allá. Siguiente es insultos en japonés. Un buen inicio. Joder, anda que no he dicho. Vamos a quitar el mouse de ahí. Ay, aquí ya le daba un buen toquecito especial. Pero si los japoneses son muy buena gente, ¿cómo pueden tener insultos? Pues como en cualquier idioma. En japonés, como en cualquier idioma, existen los insultos, las malas palabras, los cagamentos, como se suele decir aquí en España y en Asturias concretamente. Existen todo ese tipo de cosas. Las maldiciones se puede decir en Latinoamérica, creo. Sí, sí. La cosa es que toda esa serie de improperios existen también en japonés, al igual que en inglés, en español y probablemente en todos los idiomas del mundo. Una de las cosas buenas Muy que instructivo. tiene el español es que tenemos un vocabulario muy rico, especialmente para Para insultar sí que tenemos bastante material, sí. a alguien en otro idioma que te folle un pez, por ejemplo. Que break my fish. O en japonés, sakananitas durasare. Que te follé un pez en japonés. Nunca. No me acordaba que había dicho eso. Enseñar unos cuantos insultos para que, llegadas las circunstancias, si en algún momento os tenéis que cagar en alguien y en vez de coger y soltar cualquier cosa en español que os salga así, pum, cuando explotéis, que sepáis soltarlo en japonés y así por lo menos os entenderán y se enzarzará la cosa. Creo que la única vez que me enfadé con alguien no solté insultos en japonés. Tengo aquí la lista entera Me salió la vena asturiana. que he hecho y os Me cago en tu puta madre. explicando un poquito Algo así. de qué va cada uno, qué significa cada uno y demás. Vamos a empezar con los más típicos. Soltarlos de coña, sí, sí lo he hecho. En este caso, ajo en Osaka se escucha mucho más y baka se escucha mucho más en Tokio. Dependiendo de la zona donde se diga, el significado cambia. Es decir, en Osaka es Todos los domingos, Jordi. para alguien tonto, mientras que Siempre en el mismo horario. sería como llamarle gilipollas. Y en Tokio es al revés. Ajo es gilipollas. Ajo. Y baka sería tonto, sería la versión light. De estos dos derivan una serie de ellos que sería con el yaro. Cuando dices baka yaro, ajo yaro. Ah, es verdad, utilizaba las ventanitas esas, yo no me acordaba. Aumentando un poquito más el insulto, por así decirlo. Hay que decir que muchos de los insultos son muy lights para nosotros, para los hispanohablantes. Sí, la verdad es que los insultos aquí en Asia son muy flojos en general. O sea, no solamente en japonés, en chino también pasa. Y en coreano... Una mierda de insulto. Como ves, las voy tachando, porque si no es que me voy perdiendo y pierdo el orden. Bueno, otra de las palabras que tienen bastante frecuentes son las
Cierto. que llevan kuso. Kuso literalmente significa Mierda. El problema es que dentro de esas palabras, por ejemplo, kusokurae Mm. sería como come mierda. Pero la forma de utilizarlo no es en plan como un insulto en plan, oye tú come mierda, o max cry. No, no es así. En los sentidos en los que yo lo he escuchado es por ejemplo, cuando alguien se pone ¿Y ese mal, corte? que cojas y le digas, cry, en plan, va, que le den, que le jodan, y ya está. Pero cuando se lo quieres decir directamente a alguien, puedes decirle también cry, pero también puedes decir Me encanta esta musiquilla porque es bastante instructiva. directamente Es como en que te plan, jodan. Es algo así vas a como, aprender algo. fuck you, o algo así. Pero es que mucho que claro, se repite. Nosotros tenemos tantísimo vocabulario que ellos tienen 20.000 palabras para decir lo mismo que nosotros, en una palabra, a lo mejor. Nosotros tenemos otro tipo de insultos. Es un poco distinto. Así que vamos a seguir con esa línea. Hablando de kuso, pues podemos decir ksotare, gilipollas, algo así. ¿Qué más? Me las voy tachando. Luego dentro de la rama de los malos deseos estarían un poquito las de morir. ¿A qué te refieres, André? André pregunta que si alguna vez he troleado a japoneses en el supermercado, centros comerciales y otros. Sería muy interesante si pudieras grabarlos mucho mejor. Sí que he troleado en plan no hablo japonés y cosas así para librarme de algunas cosas. Shineba Inoni. Ese tipo de frases. Ay, que te mueras, Y ojalá. luego la que más escucharéis en los animes a la hora de acabar con algún malo o lo que ¡Shine! sea, cojan y digan Shine, Bellita. muere, algo así. Y luego por último, siguiendo con la temática de las mierdas, tenemos como el La temática de las mierdas. El jolín es en español, que es como un joder, pero sin sonar tan fuerte. Es como lo que utilizamos. O en plan, el que no quiere decir palabrotas dice, jolines, recorcholis, cáspita. Todo ese tipo de palabras también existen en japonés. Y por ejemplo, en vez de decir chikuso o kso o cualquier cosa así, dicen chiki-sho. Pues chiquiso. Chiquiso sería como jolines, jopetas, recorcholis. Sí, el flojito. Retruécanos. Joder, qué mítico de los doblajes latinoamericanos, ¿no? De los años 70 de Scooby-Doo. Puedes coger y decirle el urusai. Urusai. Significa molesto, pero también Mira. significa cállate. Urusai. Mira, como anécdota. Este viernes tuvimos una reunión, toda la empresa y demás. Y bueno, había un chico que llevaba la mascarilla estando solo en casa. Y digo, ¿qué coño haces con mascarilla si estás tú solo en casa? Y, y me empecé a reír de él y luego se empezaron a reír todos. Y coge y me dice, Rubén, Uzai. En plan, cállate. Pero ya era tarde, ya había sembrado la semilla ahí del mal. Es que joder, ¿a quién se le ocurre estar en casa y con la puta mascarilla puesta? O sea, si me dijeras, estás en la oficina como había otros, vale, lo entendería. Pero es que el tío estaba solo en casa, solo. Porque además le preguntamos, ¿qué estás? ¿En una cafetería? No, no, estoy en casa. Entonces, ¿para qué coño llevas la mascarilla? Que no te hace falta. Imbécil. Zai. Zai. Que es la versión corta y es como un plan más que te calles. Claro. Cállate, algo así. Pero luego cuando quieres ser muchísimo más agresivo, en vez de decir Uzai o Uza, también puedes decir Yakamashi. Yakamashi. Ese yakamashi significa como joder, qué pesado que eres. Algo así. Y luego una palabra que aprendí en Osaka fue boke. Boke. Es como el tonto, el torpe. Está lo típico en los dúos comediantes en Japón, que uno es el Sí, sí, o sea, es que los insultos japoneses son muy flojos, André. El boque es el que dice gilipolleces y el tsukomi es el que le mete galletas. Le mete collejas, digamos que ese es el tipo de humor que tienen. Luego cuando quieres llamar a alguien algo muy muy fuerte, en plan... Y tendría que revisar ese vídeo bien, pero igual me parece que era un vídeo de Shimura Ken, el actor este que murió debido al coronavirus. Que os recomiendo que veáis vídeos de él. Hay muchos vídeos en YouTube.
Y son muy divertidos algunos. De hecho, mira, ahora cuando termine el directo, creo que me voy a poner a ver algún que otro vídeo de Shimura Ken. El top, pues Saite es lo más bajo. Pero luego hay otra que me gusta muchísimo, que es la de Fuzakeruna. 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 Significa... No me jodas. Viene de Fuzakeru. Y el na, pues vendría a ser la negativa. Sería en plan como, no me jodas. O hostia, no jodas. Y si queréis ser muy majos y agradables, pues Fusakenai de Pues se Kudasai. utiliza en diferentes contextos. Muy bien, Light. Ser más fino, Ah, mira, lo decía. Fuzakenai desu yo. Ni-san, Fuzakenai desu yo. Luego también tenemos otro tipo de... Fusakenai de insultos Kudasai. que vienen un poquito referidos al que os comentaba antes de Urusai o de Uzai. Y es, A por ponerle ejemplo, Magi. Kimoi. Ah, no. Kimoi es de Kimochi Warui, es decir, Kimo. algo que te produce un sentimiento malo. Esto dicen mucho las adolescentes. Kimoi vendría a ser como uff. Las teenagers se ponen mucho en plan... Que Kimo. no soportas, algo horrible. Magi Kimo. Y cuando algo realmente te da asco o alguien es realmente molesto, pones Magi. Magi es una palabra muy Como usada Honto. también entre adolescentes y demás. Y por ejemplo, Pero pones Magi. el énfasis diciendo Magi Kimon, Magi Uzai, Magi Kimon, Magi Uzai. Así. Y luego ya por hacer un poquito de bullying, los típicos insultos a los gorditos, as. Debu. Puta, Ah, bueno, Debu también. pero también tienes otra forma de llamarlos, que sería Debu. Ahí está. Debu Muy bien, sería Rubén. como gordo, gorda, rechoncho. A veces Debu también puede ser utilizado en sentido cariñoso. Es como por ejemplo aquí en España. Ay, no. Quieres decirle a tu pareja. Debu-chan. Ay, gordi, ay, tal. Debu-chan, por ejemplo. Buta-chan. No, Buta-chan creo que sería un poquito más ofensivo. Yo creo que Debu, ya está, a secas. Siempre y cuando mantengáis esa complicidad de sentido. Creo que no conté Y aquí por último algo. quedan los No, no lo insultos conté. que Menos ya mal. tienen un poquito más de género. Por ejemplo, para llamar a una chica fea, Busu. basta decirle Busu, Busu. Mientras que si fuera Ahora un os chico cuento una feo, anécdota al final de este vídeo. le diría Al respecto de eso de Busai-ku. llamar a alguien gordo, gordi. Otras dos palabras para terminar, y como extra, os diré que tienen una connotación machista, igual que en español. Una mujer que se acuesta con muchos hombres Yariman. y un hombre que se acuesta con un montón de mujeres es el puto amo. Yarichin. Pues en japonés existe más o menos algo igual, y es Yarichin y Yariman. Yariman viene de Yari, Yaru, que sería follar, y Man viene de manco, que eso seguro que todos saben lo Manco que es. Kayui. Y en el caso del chico, Yari-chin, Yari follar, y chin, de chinco, chimpo, chin chin. Hostia, vaya, tenemos aquí a alguien de Forocoches infiltrado en los comentarios. Sigue siendo Yari-man, Yari-chin, playboy, ligó, algo así. Fucker de la vida. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os haya gustado como siempre, y ya sabéis, darle a like, suscribiros si no lo estáis. Ahora os contesto, un Y segundito. compartirlo, porque los insultos es algo que se suele aprender en todos los idiomas. Y no he visto muchos vídeos al respecto, así que creo que puede ser un tema bastante interesante. Sí, la verdad es que no, Así que nada, no creo que haya muchos vídeos al respecto de en el insultos. siguiente vídeo. Bye. Aún a día de hoy. Ah, mira, este ya estaba con la última intro. Cuéntanos tu experiencia con los Hostia, aquí hablando con Manu. Hisashiburi. A ver, vamos a responder a los últimos comentarios. André comentaba, señor Ichan, ¿alguna vez has troleado a los japoneses? Sí, es lo que comentaba antes. A veces sí que he fingido no saber hablar japonés para librarme de alguna, especialmente con los policías, y al final pues me decían, tira. Y yo de puta madre. ¿Qué más? ¿Qué más? Insultan muy suaves, y esto ya lo hemos comentado antes, que en general en los idiomas asiáticos, por lo menos, los insultos son muy leves, al menos para mi gusto. Especialmente en Asturias tenemos cagamentos muy, muy gordos. Dice también André, ¿es verdad que tomar una fotografía a quien sea siendo uno turista te montan un rollo? Pues no sé, a ver, yo tampoco voy tirándole fotos a la gente. Ni en Japón ni en ningún sitio, no sé, se llama educación, quizás. No coger y acercarte a alguien, pa.
pides permiso o yo qué sé, si estás haciendo una fotografía al paisaje y coincide que pillas a alguien, pues es lo que hay, no hay más. Y por aquí Dave barra baja dice, ¿qué tal la reunión del viernes? ¿Qué pasa al final con la nueva compañera de trabajo? Pues nada, lo que comentaba antes un poquito, un par de troleos durante la reunión. Al final de la reunión hicimos una nomikai online, y digo nomikai porque fue en plan cada uno bebiendo solo en su casa, y en una reunión así en plan de Zoom, en mini grupos, charrando y demás. Luego, otra parte muy divertida de esa reunión. Es que esto quería contarlo la semana siguiente. No quería mezclarlo con todo esto. Pero bueno, os adelanto un poquito. Por si acaso la semana que viene pasan más cosas y se me olvida. Al final de la reunión, pues teníamos que hacer un cuestionario de un test sobre, bueno, era algo relacionado con recursos humanos. Sobre el tema de, por ejemplo, cómo reaccionaríamos ante ciertas situaciones. Por ejemplo, el jefe se equivoca en una cosa, ¿cómo reaccionarías al respecto si sabes que se ha equivocado? Pues no dirías nada, respetarías la decisión del jefe, o se lo informarías de alguna manera. No me acuerdo cómo eran las preguntas, la verdad. Bueno, el caso es que yo no me enteré que había que rellenar eso. Y durante media hora, pues estaba todo el puto mundo haciendo cosas y yo mi puta bola. Yo ahí, taca, 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 taca. Mirando mis mierdas, mirando forocoches, haciendo mis cosas. Y al cabo de un rato, pues veo que empieza a acabar la gente. Y le pregunto a mi jefe, oye, ¿qué está haciendo todo el mundo? Que es que no me enteré de lo que había que hacer. Y me dice, no worries, no worries. Dice, no te preocupes. Y yo, pero no, ¿qué están haciendo? Y dice, tenías que rellenar esto de aquí y tal. Y yo, sí, lo que tenía que haber traducido hacia un cacho y no hice. Me dice, pero no te preocupes, no hace falta que lo hagas. Y yo, no, yo como todos, yo lo voy a hacer. Y nada, en 5 minutos lo rellené. O sea, la gente se tiró media hora. Vio en 5 minutos, medio tiempo a traducirlo. La verdad es que tuve que coger el translate, porque si no sí que me iba a tardar bastante más. Entonces lo que hice fue hacer copy-paste de todo, lo traduje y luego las respuestas. Y ya está. Respondí ahí un poquito rápido, pero respondí bien. Ya está. Y se lo mando y se lo digo. Y me dice, no, pero no te preocupes, hombre, no hacía falta. Y yo, sí, hombre, yo como empleado de esta empresa quiero dar mi opinión. Y luego, yo qué sé, otras cosas así relevantes, por ejemplo. Hablaron también de OTE, que era... ¿cómo se llama? Bueno, en español es cuando te dan un plus por objetivos. No me acuerdo cómo se dice ahora en inglés, cómo era la traducción. Vamos a buscar en Google. OT. On target. Ahí está. On target earnings. Vale, pues lo de conseguir mayores beneficios por haber terminado antes un trabajo. Y el caso es que, bueno, cuando preguntaron, pues la gente estaba toda callada. De hecho, todas las reuniones la gente estuve callada. O sea, excepto yo que no me callaba y que hablaba, la mayoría pues no decían ni pío. Y entonces yo cogí y dije, bueno, ¿puedo dar mi opinión? Porque una de las cosas que decían, bueno, es que no quiero que se convierta esto en hacer horas extra y demás para que la gente consiga este tipo de cosas. Y dije, vale, yo voy a dar mi opinión. Si no quieres que sea considerado como... ¿cómo se dice tesurio en español? Espérate. Comisión. Que no sea considerado como una comisión. Lo que puedes hacer es, en lugar de dar un bonus económico y ya está, paga un fin de semana, por ejemplo, en un hotel para 2 personas, para este empleado y quien le salga de los cojones de llevar. O esta empleada, bueno, en este caso. Y eso, o una cena, por ejemplo, dependiendo del grado de beneficios que se alcancen, pues puede ser, yo qué sé, o dar un día de vacaciones, o pagar eso el fin de semana, viernes, sábado y domingo, o invitar a cenar a un buen restaurante o lo que sea, que lo tenga todo pagado, ya está. No sé. Otro tipo de beneficios que te aporten algo por lo que realmente currártelo y acabar antes del plazo, básicamente. Pero bueno. Nada, a mi jefe le gustó la idea. Y todos los demás dijeron, sí, muy buena idea. Y ahí, pues, haciendo... ¿cómo se dice? Gomazuri, me parece que se dice. Haciendo la pelota, ¿cómo era?
japonés. Me parece que era Gomazuri. A ver. Déjame mirar. Gomazuri. ¡Ah! Bravo, Rubén. Sí, se dice Gomazuri. Hacer la pelota. Buen vocabulario que me manejo. Me encanta. Dev comenta por aquí. En chino creo que hay un insulto de me cago en todos tus ancestros de hasta 4000 años. O huevo de tortuga, que al parecer son muy despectivos. Hostia, tío, a mí me llaman huevo de tortuga y me parto el culo de risa. ¿Qué quieres que te diga? Lo de me cago en todos tus ancestros de hasta 4000 años, pues suena en español, por ejemplo, que te digan me cago en todos tus muertos pisoteados por los caballos, o algo así. André Dupont, ¿qué estación es ahora en Japón? Pues estamos en el hemisferio norte, André. Así que verano, obviamente. ¿Por qué los japoneses se tiran 8 horas en el trabajo en algo que podrían hacer en un par de horas? Buena pregunta. Cuando la descubras, si contratas japoneses, podrás aumentar su eficiencia. Se tiran un cojón de tiempo para hacer una mierda que podrían hacer mucho más rápido. Pero bueno, donde fueres, haz lo que vieres. Y en mi caso, pues, go ni reba, go ni shitakae. Básicamente. Yo hay cosas que evidentemente termino rápido y luego finjo que trabajo porque, bueno, porque me aburro, ¿vale? O sea, aunque te las termines rápido, a veces tengo que esperar por otro. Entonces, yo para no meterle prisa, porque luego se estresan, porque es que lo tiene... Uf, eso me estresa mucho a mí, ¿vale? El que estén cada poco hablando de estrés cuando realmente en mi empresa es que no puedes estar estresado. No puedes estar estresado, yo al menos. Y el resto pues tampoco lo veo yo que se maten precisamente para estresarse. Es que es una empresa bastante laxa. Por suerte. Y comparado con otras cosas que he escuchado y demás, la empresa es la hostia. Pero bueno. Vamos entonces con el último vídeo. A ver cuánto, 8 minutos y ya son las 12. Bueno, vamos a ver qué nos contaba Manu. Japoneses, a ver. Yo no lo utilizo todavía, no es algo natural. Vale, es verdad, que lo habías comentado. Y bueno, ya te dije, que cuidado con eso. Lo que me he comprado, unas cuantas medidas, pero todavía no lo utilizo. A ver. Vamos a Mira, ponerle podemos aquí hacer un unboxing de ello. para que podáis verle. Sí, como dice por aquí Lucer Blizzard, animal, la pelo en Japón te la juegas mucho. Sí, demasiado, pero bueno. Y las consecuencias que eso tuvo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos puedes contar? Tema de... Mira, el tema de la japonesa esta que conociste el otro día en el bar. Cuéntanos la experiencia de la chica esa. Pues estaba... Estaba en... Fue el viernes. Estaba el viernes aquí en casa solo y tenía ganas de salir increíble y digo, bueno, pues voy y me doy una vuelta, ¿no? Por eso voy a... y me fui a Húmeda. A Húmeda, el cabrón. En vez de pronunciar Húmeda, me fui a Húmeda. Empecé a buscar en Google Maps. Google Maps, busqué en Google. No escuchas bien el vídeo de fondo. Sí, es que la verdad es que habla bajo. Voy a subirlo un poquito. Literalmente. Ahí. Puto amo. Yo soy el cazador de gallinas. Nada, básicamente comentaba que estaba aburrido en casa y el viernes por la noche decidió salir hasta Húmeda, una zona bastante Me pija fui a ese bar y de Osaka. Serían las 8 de la tarde o así. Y me senté. Y que se fue al bar más o menos a las 8 de la Con mi tarde. cervecita, con mi Heineken. Con una tranquilamente, cervecita. Y de repente hay una chica sola, puso enfrente mío, ¿no? Y era con el móvil, Ah, vale, ahora perfecto, y era vale. con el móvil tal que así. Un segundo, Así. Le acabo de subir un poquito el volumen a Manu. Decirme si lo escucháis bien, si no lo Ah, escucháis mira, bien. precisamente en el vídeo le tenía que subir Y recordar vídeo, que el Húmeda audio. es la zona un poquito más pija de Osaka. Mira, y ahí La lo zona que explico está lo de al Húmeda. norte, y es la zona más pija. Ahí están los bares más caros y está todo en general más caro. Venga, sigue Sí. contándonos. Pues eso. Y nada, y veo que la chica no para de mirarme, ¿no? Pero así. Y de repente empieza a grabarme por el móvil. Así. Disimuladamente con la carta. Empieza así. A grabarme así con el móvil. Y digo yo.
claro, yo me quedé, y era guapísima, tío, era una chica, ahora enseñar fotos, espérate. Voy a enseñar la foto. Me enseña la foto. ¿Se puede hacer eso por YouTube? Sí, sí, sin problema. Yo no recuerdo A que ver. enseñara la foto. Voy A a ver. buscar la foto, espérate. Era un poquito de hype. Sí, Oliver, y nada, eso. no te equivocas mucho. En la zona más fija es donde están más sueltas. En general. Sí, Puto a Oliver. ver, aquí está. No sé muy bien, pero bueno. A ver, enseña Esta la es. foto. Es crío. Ujú. Ah, bueno, foto de perfil Esta, normalita. y Blanco y nada, negro. dejaba de mirarme. Y me acerqué y te comenté por el grupo, que tiene un grupo por WhatsApp, y lo comenté, ¿no? Sí. Digo, tío, hay una chica que me está mirando tal, ¿qué puedo hacer? Para arriba, abajo. Dice, Qué grande las tío, aventuras pues de no, este dile hombre tal aquí. esto, que Ya no me era lo acordaba de de Onesan, o cómo Y era, Shoni, Onesan, Onesan y y Shonin, Shonin. Nomita y no. Y me acerqué y se lo dije. Y me dice, dice, of course, o sea, eso. Y hablaba perfectamente inglés. Digo, esta es Gaji Hunter. Una japonesa Y Shoni no mana y cabe no. tan bien japonés. No, no Y mitai. cuando le pregunto la edad, tío, es que tenía 20 años. O sea, digo, esa, 20 una añitos. Gaji Hunter se están poniendo últimamente Las más gallegas vidas, ya, Hunters bueno. recién salidas de la No, universidad. esas ya van de joven. Bueno, recién salidas no, directamente. perdón. Recién ¿Qué? empezadas Sí, la de universidad. hecho, bueno, yo cuando llegué a Osaka y tal, conocí a una universitaria de 19. Sí, sí, sí. Wow. Pero recordad Dina. lo que os dije antes, menos de 20 es ilegal. Y nada, pues eso, que ya me acerqué a ella, no, Hola, nada, me Linkin dio Charles. cerveza 10 minutos y nos fuimos al Don Quijote a coger muñequitos con las maquinitas esas, Ah, con los UFO. con las maquinitas Ah, de, Sí, el gancho. nada, para hacer un poco tiempo y tal. Nada, me gasté como 1000 yenes en la saga perra, puto pero ayer le invité en un bar pagafantas. también a unas pocas de cerveza y tal. Y nos fuimos a un karaoke. Y se vamos a un karaoke para arriba, vamos a un karaoke, ok, vamos a un karaoke. Fuimos al Sí, es karaoke, verdad, ¿no? ese fue un directo Y concretamente. nada, Es verdad. empezamos, o sea, es que ni cantar ni nada, o sea, fuimos a lo que íbamos. Pero que en O sea, el es que karaoke hay no cantamos ni una cámaras. canción en el karaoke y estuvimos 1 hora y media. ¿No? Yo diciéndole, Lo vamos a malo de cantar los todo el día. karaokes, Así se Manu, lo que dice fue lo que ahí. te dije. Que posiblemente esté ahora mismo yo en X vídeo. ¿no? Los Efectivamente. karaokes tienen cámaras, con lo cual, o lo que hagáis en un karaoke, tener en cuenta que los de seguridad o los de la entrada Van a pueden estar viéndolo y lo raro es pasando que su no les loreta, llamara la atención, que básicamente. fueran para allá en plan pa, pa, pa. Oh, y nada, tío, por eso, que cogí y nada, toqué esta chica, pero fue una cosa, eso fue lo surrealista, tío, de aquí de la... Ahí toqué yo ¿Cómo se la por ver jugó mi carne lo que es el una Manu? gallina, Madre mía. en todo su esplendor. Y así fue como Manu consiguió Porque, mira, hacerse la de el cazador cazado. sí, Muchas les da igual el tema de hacerlo a pelo y bueno, Sí, hay que tener evidentemente, cuidadito si con les da eso. igual hacerlo a pelo contigo que te acaban de conocer, ¿quién te dice a ti que no lo hicieron con 20 más antes? Ahí está. eso sí es una cosa que me mosqueó bastante, tío. O sea, que las veces Le que la he hecho mosqueó, aquí, pero la he tampoco le hecho preocupó sin demasiado, suele vaya. ser, Pues no deberías, ya te lo comenté. sí. Evidentemente, es lo mismo que van a por ti, pues van a ir por cualquiera, no es algo que sea... Y eso es otra cosa que las Gaji Hunter, porque, o sea, vas con ellas y se creen que es el amor de su vida, que es su príncipe azul, para arriba abajo, pero al día siguiente es que ni te hablan por el live. Pobre. Horroroso. Van a lo que van. Te lo Claro. dan todo Aprobarte. en ese momento y ya está. ¿Qué más? Por aquí Lucier Blizzard nos cuenta que si eres un romántico en Japón te puedes llevar hostia tras hostia con las tías. Es que depende Con el las ambiente. Sí. Claro, si te vas Con las a Gaji buscar Hunter, Gallin Hunter, No, pues evidentemente normal. esas nada más no que van puedo a lo ser. que van. Es como yo que sé, Yo con la imagínate, primera. te vas a buscar una tía por amor, pero te vas a buscar tías que solamente te van a dar sexo. Es un poco contradictorio. Sí. Tienes que saber dónde buscarlas. Sí, yo con la primera que estuve lo pasé así, me rayé un poco porque era una Gaji Hunter y, no, y pasaba de mí, chato. Y No y te me rayé esperabas la bastante. realidad de lo que ya habías visto en Sí. vídeos de YouTube y demás. De Joder, que qué mal cogen audio y tenía en aquel pasan entonces. de Debía de ti tener el. literalmente. O sea, como
Te he visto, ¿El no me primero acuerdo. o segundo micro que tenía? Sí, sí, sí. ¿O que estaba con el es que micrófono estás con de...? ella Ah, no, bastante estaba y con el micrófono de los eres el amor de auriculares, mi vale. vida, te van cogiendo el Qué culo, te van precario, por abrazando, te aquel van dando entonces, besos. joder. Y tú, Ahora con el Yeti, vamos, se escucha claro, hasta el ruido de una mosca aquí. y, y, y es así, tío. Y el siguiente no existes. Vale, y ahí ya se acabaría el vídeo. Pues nada, estas serían las maravillosas aventuras de los vídeos top hasta ahora. Y nada, ha sido bastante divertido, la verdad. O sea, no... Normalmente no suelo ver mis vídeos, ¿vale? O sea, yo se los mando a la gente o os digo a la gente, mira mis vídeos, mira este vídeo, lo que sea. Pero una vez que los edito y los subo, no los suelo volver a mirar. O sea, evidentemente mientras los edito los estoy mirando, por cojones. De hecho, hay veces que hasta acabo hasta lo gorro de escuchar a mí mismo repetir 20 veces lo mismo. Pero, no sé, una vez que tal, no lo suelo volver a ver. Alguna vez sí alguien me ha puesto un vídeo delante mío, y ya está. Es en plan, pero no te da vergüenza. Y yo, tres cojones, me importa. Ya ves tú. André por aquí comenta, ¿de verdad que en las salas de karaoke te podéis follar a una amiga y no pasa nada? No, lo que él hizo no es normal. En una sala de karaoke normalmente suele tener cámaras. O sea, que puedas hacer tocamientos, que puedas hacer... que te puedas liar con la chica, sí. Ahí, pues sí. Normalmente no se van a meter mucho. Ahora que te pongas a desnudarte y te pongas a echar un polvo, no es lo normal. Algunos tienen cámara, así que 50-50, Linkin Charles comenta. Algunos, yo creo que todos. Yo creo que todos, al menos en los que yo entré. Yo creo que todos. Yo también pequé así la primera vez como Manu, de ignorante, no lo sabía. Y bueno, pues probablemente, como bien dijo Manu, ande en X vídeos. Yo no llegué a echar un polvo allí, yo no pasé de tocamientos y demás, pero bueno. Intentamos tapar lo que había que tapar, básicamente con ropa. Estábamos así acostados y ya está, pero tapados con ropa. Por lo menos un poquito de discreción. Y con esto pues creo que ya más o menos estaríamos. Dice André, o sea que tu amigo es el puto amo. Pues no sé qué tiene de puto amo, pero bueno. Una cosa es que lo hagas y otra cosa es que debas. Tú puedes hacer muchas cosas que no debes y luego tendrá sus consecuencias. Pues en este caso seguro que alguna consecuencia ha tenido. Seguro que a lo mejor los propios del karaoke se han rulado el vídeo o cualquier mierda. Pero bueno. Linkin Charles dice, entraste para hacer el ricolino. No sé qué coño quiere decir ricolino, pero vamos a decir que sí. Y nada más. Hoy ya hemos visto los 5 vídeos de aquí. Hemos comentado un poquito el tema de las figuras, aunque no os la he enseñado. Pero, como dije al principio, tengo un vídeo con eso. Así que lo editaré y lo subiré. Y la semana que viene, más. Yo creo que para el miércoles lo tendré. Va. Voy a comprometerme. Vamos a hacer el esfuerzo y voy a intentar editarlo para el miércoles. El miércoles tenéis vídeo, por cojones. O sea, el miércoles de aquí de Japón. Cuando os pinta a vosotros. Pero sí, el miércoles voy a terminar el vídeo. Voy a subir el vídeo. Así tendréis material. Lo juro. Además es que me gustó muchísimo la exposición, de verdad. Y quiero compartirla. Quiero que la disfrutéis tanto como yo la disfruté. Así que venga, nada más. Que ya llevamos 1 hora y pico. Y esto se alarga demasiado. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias y espero que os habéis... Fallos del directo. Espero que os hayáis divertido tanto como yo viendo vídeos antiguos. Y os recomiendo pues que echéis también un vistacito a algunos, que seguro que encontráis experiencias y anécdotas muy divertidas. Especialmente los vlogmas, que ahí conté un montón de cosas. Y en vídeos de cuando estaba en Osaka. Así que venga, nada más. Muchas gracias chicos y nos vemos la próxima semana. Venga, chao.
Vamos a poner el ending y a chuparla aquí. Ending por aquí. Así. Nos vemos. Y en vídeos de cuando estaba en